Vamos a intentar unir todo lo que Dios nos está hablando en este tiempo, amén. Todo lo que Dios nos está permitiendo recibir. Invito a que abra su Biblia en 2 de Corintios, la tenga a mano. Segunda de Corintios. Vamos a tratar de darle continuidad a todo lo que hemos visto, todo lo que hemos aprendido. ¿Recuerda lo que estuvimos viendo anteriormente? Hemos sido alcanzados por la cruz de Cristo, por la salvación de absolutamente todo nuestro ser con un solo propósito, ¿recuerda? Y era, ¿para qué Cristo hizo ese gran sacrificio? Era para restituir todas las cosas al Padre, ¿recuerda? Y nosotros fuimos comprados con un precio muy grande, el cual es la sangre de Cristo, para tener acceso primeramente a ser hijos de Dios, restituyendo así de esa manera la concepción que Dios tenía cuando creó al hombre, tener hijos. Cristo nos devuelve el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Recuerda? Primera de Juan 12, Juan 1:12, perdón, donde dice que tenemos el derecho, de aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, que le hemos recibido y hemos creído en Él, tenemos el derecho, diga, tengo el derecho de ser llamado hijo de Dios, ¿sí? Esa es una de las tantas cosas que se restituyen con la cruz de Cristo, ¿sí? Cuando Cristo aceptamos su sacrificio en nuestras vidas y Él entra en nosotros. Hay muchísimas cosas más que pasan, que muchas veces nosotros las pasamos por alto y las ignoramos. Pero a la luz de la palabra vamos a intentar en este tiempo de que Dios, a través de su palabra, nos vaya revelando qué es lo que podemos y qué es lo que se ha restituido a Dios Padre y luego a nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Pero no es el tema en esta noche. Quería hacer un repaso de cómo habíamos estado viendo el tema del miércoles pasado. ¿Tiene 2 de Corintios? Sabe que a la luz de la palabra podemos ver cómo a través de hombres y mujeres Dios se provee de gente que vaya entendiendo su plan. ¿Recuerda el plan de Dios? La planificación que Dios hace de todas las cosas. Para gente común es imposible entender. Recuerda lo que dice Pablo: para la gente común, natural, carnal, lo espiritual es locura, no lo puede entender. Pero Dios se provee a través de la historia de gente que entienda, a través del Espíritu, de conectar su espíritu, que el Espíritu de Cristo viva en nuestro espíritu para poder entender y tener la mente de Cristo. Y de esas personas Dios se vale para bajar sus mismos pensamientos, sus mismos planes, sus mismos objetivos con la tierra, ¿sí? ¿Cuántos están entendiendo en este tiempo los planes de Dios con nosotros? Manifestar el reino de Dios en la tierra. Y todas estas cosas no son inocentes, digan, no son inocentes. El inocente soy yo. Pero nosotros debemos entender que la realidad de Dios, el estar en el reino de Dios, para con la realidad que es la realidad del sistema, entendiendo que Dios a través de Cristo nos llamó de un reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Recuerda cuando lo vimos? De un reino de tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Que hayamos hecho esa transición no quiere decir que deje de existir, el reino de las tinieblas, ¿sí? Y hay palabras claves
que a través de la interpretación, si la queremos entender bien, podemos ver como en 2 Corintios Pablo dice a los corintios: no ignoramos las maquinaciones ¿de quién? Del enemigo. O, vamos a traducirlo para nosotros, no deberíamos ignorar las maquinaciones del enemigo. Pero ¿cuántos conocen las maquinaciones del enemigo? Si hay una realidad, también hay otra. Pablo dice esta realidad, pero cuando nosotros nos sacamos de contexto y podemos ver la idea completa que tenía Pablo, por qué Pablo lo decía, vemos que hay mucho de alma, vemos que hay mucho de emociones cuando él lo dice. Y lo que Pablo quiere llegar a hacerles a entender, que lo vamos a leer, es que si nosotros no gobernamos esto, que es el alma, las emociones, los sobresaltos, las opiniones, la voluntad, no podremos entender las maquinaciones del enemigo. Y el diablo sabe esto. Por eso es que nos desvía nuestra mirada con situaciones permitidas por Dios siempre, con cosas que llegan a nuestra vida, problemas, discusiones. ¿A cuánto usted vive en la vida real? ¿Sí? O sea que pasa por ese tipo de cosas. Y Pablo en este relato dice: yo soy humano también y estoy triste, estoy angustiado. Pero después termina diciendo: no ignoramos. Es como que está fuera de contexto. ¿Quiere que lo leamos? Vamos a entender un poquito más. 2 Corintios capítulo 2. Esto pues, dice, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros, ¿con qué? Con tristeza. ¿La tristeza qué es? No, es una emoción que te hace sentir, ¿sí? Después siempre después voy a explicar la diferencia, pero nunca lo hago. Ya vamos, lo voy a hacer. La tristeza es una emoción. ¿Recuerda cuando vimos tristeza? Y Pablo dice acá: esto pues determiné para conmigo. Yo tomé una determinación, ¿con quién? Conmigo. No ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, los contagio. ¿Recuerdan que la tristeza se contagia? ¿Recuerda cuando lo enseñamos? Se contagia. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? O sea, si te contagio de tristeza, estamos los dos perdidos. Eso dice Pablo. ¿Quién me va a socorrer después? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, acá había un trasfondo de una discusión. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle,
para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Como que ahora tiene un trasfondo más humano. Porque espiritualizamos las cosas cuando decimos nosotros conocemos las maquinaciones que el diablo tiene. Queriendo darnos a entender de que somos muy espirituales. Pero acá Pablo está hablando de otra cosa. Está hablando de que la puerta que abre a Satanás el permiso para angustiarnos, para ganar ventaja sobre nosotros, se la abrimos nosotros. O sea, que eso no nos permite ver las maquinaciones. No era que había que hacer cosas raras espiritualmente, no. Simplemente entender que hay portales que podemos abrir a Satanás mismo cuando por nosotros pasan cosas que ya no deberían pasar. Porque Pablo dice, me estoy convenciendo a mí de no ir triste. Estoy conviniendo conmigo a arreglarme a mí para no contagiarlos. ¡Wow! ¡Qué humildad! O qué percepción de lo real. Porque si vemos a Pablo como un apóstol de Jesucristo, también lo vemos como una persona que se dolía, allá del problema que haya tenido, pero dice, estoy triste. Y sabe que cuando nosotros tratamos de ocultar nuestra condición emocional, lo que hacemos es darle puertas al enemigo para ganar ventaja sobre nosotros. ¿Y lo hace porque tiene potestad? No, nosotros le damos ventaja. ¿Entiende? Ahora, ¿a qué voy con esto? En que no vamos a poder llegar a un punto en donde conozcamos las maquinaciones si primero no arreglamos lo que tenemos que arreglar. Diga, me tengo que arreglar. Me tengo que arreglar. Porque cuando entendemos que todo empieza por mí y desde mí, podemos hacer cosas extraordinariamente grandes. ¿Cuántos creen eso? Pero quienes ponemos el palo en la rueda somos nosotros mismos, dando lugar a cosas que no debemos dar lugar. ¿Me entiende? Ahora acá no era el centro de la cuestión, no era si Pablo tenía razón o no. El centro de la cuestión era qué estaba causando en él. Nadie está a ver, pellizquese. ¿Es el ser humano? Así, no, usted pellizquese, no pellizque al lado. ¿Ves, Luis? Es ser humano, ¿no? Dios nos creó con esas habilidades de poder sentir y tener emociones. Pero cuando esas emociones nos gobiernan, ¿recuerda? Se descontrola todo. Por eso Pablo dice, me propuse no ir triste. Estoy triste, muchachos, pero no voy a ir así. Porque si los contagio, ¿quién me va a levantar? Me voy a arreglar. Y la recomendación era, ustedes también
tiene que arreglarse. Qué humano, o sea, qué tangible entender desde otra perspectiva lo que podemos llegar a lograr en Dios si entendemos que debemos arreglarnos. ¿Por qué le digo esto? Porque las maquinaciones del diablo son muy grandes. Diga, son muy grandes. No son como los planes y los propósitos de Dios de inmensos, pero nos estorban. ¿A cuánto les estorban? Y sabe que nos lleva años de ignorancia y de ventaja las maquinaciones que el diablo tiene para con la humanidad. Años luz. ¿Por qué digo esto? En este tiempo Dios está formando el carácter de la iglesia. Diga, el carácter. El carácter. El carácter de la iglesia no es un carácter, según lo que Dios, la mirada de Dios, no es un carácter pusilánime, no es un carácter a medias, no es un carácter que se lo lleva el viento para cualquier lado, por cualquier doctrina, es lo que habla la palabra. Sino que el carácter de la iglesia es un carácter específico. ¿Sabe cuál es? Lo ha escuchado, ¿cómo no lo ha escuchado? Es el carácter de Cristo, pero específicamente la parte profética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace la iglesia, o debería de hacer la iglesia, es dar voces de lo que declara Dios, ¿me entiende? Y de lo que está mal en el sistema. Acá Pablo lo enseña clarito, las cosas se arreglan hablando. Estoy triste, estoy triste. Van a tener que esperar, muchachos, que vaya contento. Pero ¿a qué voy con esto? La ventaja que el enemigo ha ganado, le ha ganado a la iglesia, se la ha permitido la iglesia. Y Dios nos está dando revancha para que podamos llegar por lo menos a que esa ventaja no sea tan grande. ¿A qué voy con esto? El sistema en cualquier momento, en cualquier momento, no vengo a dar malas noticias, son buenas, colapsa. ¿Sabía eso? Se va todo, va a explotar todo por las nubes. Y la iglesia lo está ignorando. Porque estamos como lo anterior. Pablo estaba en un problema doméstico y eso no les dejaba ver las maquinaciones del enemigo. Pablo dice, tenemos que estar atentos, muchachos, porque no ignoramos las maquinaciones, si no nos gana ventaja, si no ha ganado ventaja sobre nosotros. Esta generación, la generación que está conviviendo con nosotros, la emergente, la de nuestros chicos, jóvenes, adolescentes, niños, es una generación que se está formando y ¿sabe cómo le llaman? Los científicos o los grandes iluminados de la salud mental. ¿Sabe cómo le llaman? La generación ¿de qué? De cristal. Es la generación de cristal. ¿Por qué?
Porque se rompen fácilmente. Porque le haces así y se rompe. ¿Sí? No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de lo que están viendo, los que estudian a nivel demográfico, psicológico, en la resistencia que tiene esta generación a la frustración. ¿Me entiende? ¿Qué resistencia tiene esta generación a la frustración, a los problemas, a las circunstancias? Diga cero. Cero. Por eso se le ha denominado la generación de cristal. Pero esto tiene un antecedente. La generación de los padres, ¿o no? ¿O nacieron de un repollo estos niños? La generación de los padres de la generación de cristal ha sido muy suave, ¿o no? Como que tratamos de que el niño no se nos ande golpeando, de que esté bien, que esté... Es lo que pasa, ¿o no? Eso lo que hace es bajar el nivel de tolerancia a la frustración, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ponemos a un niño de 1970, ¿cuántos están en esa generación? Algunos están en esa 80, ponele, 70, 80. Un niño, acordate de vos como niño. Y fíjate hoy, un niño de 8 años, ejemplo. Acordate vos cómo eras de 8 años y acordate y mirá a un niño de 8 años hoy. ¿Es igual su tolerancia a la frustración? No, porque antes era dura la cosa, ¿no? Ahora un niño, vos le sacás un celular, intentás sacárselo primero, y el escándalo que hace, y no tenés cómo parar el berrinche, porque no hay límites. ¿Entiendes? Eso en todos los aspectos de la vida. Antes te retaba la maestra y quien tenía razón era la maestra, ¿o no? Algo habrás hecho, te decían, y para colmo te cacheteaban otra vez. Hoy por hoy las mamás salen a defender a los hijos aunque no tengan la razón, derribando por tierra la autoridad de la maestra, ¿o no? Esas son cosas que han pasado en el sistema, ¿me entiendes? Que permiten que la emergencia de generaciones cada vez más débiles sea real. Eso sumado a todas las políticas de Estado que avalan lo que hoy vemos como los derechos del niño, como que hoy día un padre no puede pegarle en la vía pública a su hijo, es maltrato infantil según las leyes. Wow. Diga, vamos en picada. ¿Por qué le digo esto? El martes entra una nueva generación en el curso donde doy clase. Obviamente cada vez menos tolerancia a la frustración. Chicos, ¿cuántas materias tienen pendiente? ¿Qué sé yo? Porque ellos están en un pre para entrar a la facultad el año que viene. Y todas, te llevan todas. Por ahora todas, porque están empezando quinto, pero tienen de cuarto, de tercero. Y siempre, mire hasta dónde ha llegado el sistema a meterse en sus cabezas, la culpa es de otro, ¿o no? No es que ellos no estudiaron, la culpa era que los profesores no lo aprobaron. Todas esas cosas que están en el aire, diga el aire, es la potestad en donde el sistema tiene autoridad, van entrando en las cabezas de la generación y hacen que cada vez la generación sea más débil, porque viene una lucha muy fuerte espiritual.
Y el diablo no lo ignora. De hecho, es una de sus maquinaciones, que la generación del último tiempo sea la más débil emocionalmente, para que él pueda ganar ventaja sobre ellos y ellos no entiendan las maquinaciones del enemigo, porque sus emociones están gobernando sus vidas. Estoy hablando de lo que pasa a nivel sistema. Sumado a eso, esta misma semana, por eso tengo tanta inquietud, esta misma semana me dan el nuevo programa con el que van a ingresar rindiendo el año que viene en la facultad, y hay temas nuevos que no estaban en el año pasado. No quiero errar, quiero decirle tal cual es. Ingresa al programa de historia para el ingreso a la facultad del año que viene un nuevo ítem en la historia. ¡Wow! Yo pensé que estaba todo escrito en la historia. Pensé que estaba todo escrito, voy a manchar acá. Se llama El nuevo orden mundial entre los deseos y las realidades. Tema nuevo para ingresar a la facultad, en historia. ¿A qué voy con esto? Que la iglesia ignora, porque está entretenida en sus problemas domésticos, y como decía Pablo, y no lo guardaba, está triste. Y después dice, estoy angustiado. Según lo que usted ha aprendido desde este lugar, la angustia es estrechez mental. Eso es angustia. Diga, es estrechez mental. Viene de angostura. Cuando la Biblia habla de estoy en angustia, es que mi mente está estrechada a tal punto de que no puedo pensar más allá de las circunstancias que me están apremiando. Eso es angustia. ¿Entiende? Cuando usted dice estoy angustiado, no puede pensar en otra cosa más que en eso por lo que está angustiado. Eso es angustia. Y lamentablemente el sistema nos va ganando ventajas porque la iglesia está en una estrechez mental de inmadurez emocional alarmante. Digas alarmante. Porque el sistema nos ha metido en la misma generación de cristal. Y ahora los cristianos, que deberían tener un carácter profético para declarar la verdad de Dios, están en angustia. Qué triste. Pero Pablo dice, me tengo que sacudir. Este problema natural, circunstancial, no permanente, eventual, no me puede estar quitando la vista de cosas que son eternas. Este problema circunstancial no puede estar desviándome de una verdad eterna, como lo es una maquinación de Satanás que viene desde los siglos, de los siglos y de los siglos. Iglesia, este tiempo es importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque el sistema está haciendo que el mundo decaiga a tal forma de destruirlo. ¿Cómo? ¿Usted ha leído las noticias esta semana? A nivel económico. Si usted cree en los bancos de Argentina, está bobo.
Estamos más o menos, ¿sí? Ahora, si creemos en un banco de Estados Unidos, ahí somos pro. 2 bancos de Estados Unidos se desplomaron en esta semana. ¡Wow! Los que tienen la moneda, la posta. Iglesia, el sistema va a colapsar. La pregunta es, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Por qué esto no termina ahí en Estados Unidos? ¿O usted cree que termina ahí? Se espera que para la semana que viene caigan un par de bancos más. ¿Usted cree que eso no va a repercutir a nivel mundial? Ya lo ha hecho. Pero la iglesia está en una estrechez mental de la que no puede salir por estar dándole rosca a cosas que no tienen sentido para Dios. Pero el sistema nos gana ventaja. Es alarmante cómo es un grito a voces los programas de educación, los programas políticos, los programas de gobierno, los programas de farándula, los programas en la música. ¿Usted no cree que el sistema nos lleva ventaja? Porque ignoramos que hay cosas que nos pueden mantener ocupados que no tienen sentido. Pensábamos que las cosas espirituales, más allá de lo que lo son, nos pueden retrasar. No, mi hermano, te está retrasando que no estás entendiendo que lo que tenés en tu vida le está abriendo los portones a la ventaja del sistema, nuestras vidas. ¿Es tan así que esté triste? Sí, porque si no lo sabes solucionar, ¿es tan así que esté en angustia? Sí, porque si no podés acceder a la solución de tu angustia a través de Cristo, entonces el sistema ganará ventaja en nosotros. ¿Cuántos están entendiendo? Pero Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Hay pactos que nos preceden a nosotros, que yo muchas veces no hablo de estas cosas, porque obviamente no se entienden si no entendemos el trasfondo, de que todo es espiritual. Pero hay pactos. ¿Cuánto conocen los pactos preexistentes de los masones, los Illuminatis, los antepasados? ¿Los conocen? Mientras nosotros estamos viendo la pelea de Shakira con su ex esposo, ¿o no? Piqué. En esa misma fecha, títeres, obviamente, para tapar y camuflar lo que pasa detrás. Esa misma fecha se llevó a cabo el foro de Davos, donde todas las naciones, incluida la Argentina, firman tratados para llegar a una agenda del 2030 con todos los ítems de esa agenda cumplidos para el 2030. Una de esas es que la economía mundial caiga. Uno de esos ítems es que la economía mundial caiga. O sea, que los gobiernos están atados a un gobierno mayor. ¿Sabía eso?
¿O usted creía que el presidente Alberto está loco porque está loco nomás? Todos los gobiernos responden a una agenda que se debe, por lo menos hasta el 2030, llegar a cabo. Cuando leía esta reseña que me daban para ingresar en el programa de este año, habla de los intentos del gobierno único que ha tenido históricamente en la Argentina, introduciendo o intentando introducir a la Argentina en un orden único y mundial. ¿Sí? A nivel mundial ya es sabido que después y por la Segunda Guerra Mundial, en el 45, después la Guerra Fría del 48 al 88, es uno de los pilares para acceder a un nuevo orden mundial. ¿Por qué le hablo todo esto? Porque eso ya está en la Biblia. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y Jesucristo les revela a Juan la bestia de 7 cabezas, ¿recuerdan? En Apocalipsis. Pero a Daniel le revela 4. De las 7 falta una. ¿Había estado leyendo Apocalipsis? Porque la Biblia habla verdad. Pero los cristianos ignoramos la Biblia e ignoramos las maquinaciones. Entonces, ¿sabe qué? Todo lo que pasa alrededor, que ya está planeado, nos lleva en la misma corriente. ¿Y sabe qué pasa? Nos empezamos a angustiar, nos ponemos tristes, porque el sistema está mal o no, porque la plata no alcanza o no, pero si ya lo sabíamos. La moneda, el papel moneda es un invento del sistema mismo para empobrecer a la gente. Y es un plan económico desde el 71, pero la iglesia lo desconoce. Wow. Hay muchas cosas que desconocemos, pero ¿sabe por qué? Porque estamos metidos en nuestra propia fantasía y realidad. Decirle al que está al lado tuyo, no falta mucho, no falta mucho. A ver si te empezás a arreglar como Pablo. No voy a ir así como estoy porque necesito ganar ventaja. ¿Me entiende que es muy profundo? A lo mejor no podemos entrar en profundidad de todo lo que está pasando, pero ahí, en el medio de un reino y de otro, hay gente que se está perdiendo. Hay gente que está fuera del conocimiento de estas cosas. Hay gente que necesita a gritos escuchar la voz de la iglesia. ¿Qué tiene para decir la iglesia? Hemos venido viendo, somos una generación de sacerdocio real, que intermedia entre Dios y la gente para traer gente a la reconciliación con Dios mismo, con el mismo ministerio de la reconciliación que nos fue entregado a través de Cristo. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos inmersos en nuestras propias necesidades. Y como veíamos el miércoles pasado, no hay otra realidad para nosotros más que hay una legalidad sobre nosotros, que tenemos un porqué y un para qué, que es responderle a Dios con lo que Él depositó en nosotros para que todas las cosas que van transcurriendo en la historia no tomen de sorpresa a aquellos que son hijos de Dios, que aún no lo entienden y que aún no lo saben. ¿En qué realidad paralela vivimos?
¿Pero por qué? Porque estamos 2 o 3 horas nada más en esto. Y Dios nos está llamando como a los niños chiquitos, la formación de su carácter es 24 horas. ¿O no? Si usted quiere niños fuertes, deberá hacer en ellos una crianza no de la generación de cristal, porque ellos deben de tener un carácter fuerte, porque es la generación que debe de darle resultados diferentes a Dios. No estoy diciendo que los maltrate, pero por lo menos dígale las cosas como son. La realidad es esta, las cosas van para peor. Si tu carácter es débil, te hundís. ¿O no? Si no tomas determinaciones firmes, y las determinaciones firmes son, por ejemplo, entender que debo de entregar el gobierno de mis emociones a Dios, que Cristo es el Rey sobre mi espíritu, que transmite el gobierno de Dios en mi alma y transforma las generaciones por lo que expreso. ¿Cómo se educa una generación? ¿Usted ve lo que escuchan sus hijos? ¿O escucha lo que escuchan sus hijos? ¿Sabe que todos esos grupos que a ellos les gustan? Perdón, chicos. ¿Están dominados por esta élite? Y que ellos hacen señas y cosas porque el gobierno que ejerce sobre ellos es diabólico. Esa es la verdad. Y esta generación debe de ser diferente. No debe ser de la de cristal, porque es la generación que le arrebata a los que son hijos de Dios de las garras del enemigo. ¿Y sabe qué? Los programas en donde están inmersos sus hijos en los colegios públicos son diabólicos. En esa altura estamos, iglesia. A ese nivel de maquinaciones del enemigo estamos. Pero la iglesia ignora las maquinaciones, porque está viendo otras cosas. Está viendo que me miran mal, está viendo que no me saludan, está viendo que aquel debería ser de otra forma, está viendo de que no me gusta que se vista así. Iglesia, ¿qué estamos viendo? Y no lo digo por esta congregación solamente. Hay programas de congregaciones, no congregaciones, de organizaciones que si uno los lee son más para el sistema que para las verdades de Dios. Estamos en esa realidad, iglesia, y tenemos que despertar, aunque seamos una voz chiquita a nuestra vista. Hay una generación que debe de despertar, hay una generación que debe de levantarse con una voz profética, la de Dios, no la de nosotros. Pero para eso debemos de formar de los chicos, de nuestros chicos, una generación fuerte. El sistema los quiere débiles. Es más, el sistema saca planes, ¿sabía usted? Para que no estudien, para que cobren sin estudiar. ¿Sabía usted eso? ¿Lo escuchó también? ¿Qué hace eso? Que cada vez se quieran menos, que cada vez crean menos en lo que hay de Dios en ellos, que cada vez se vean como una generación inservible. Estamos en contra de cómo deberían de ser las cosas, pero Dios nos está despertando.
Hay un versículo en Efesios que dice, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Haga así. Despiértate. Cuando entendí esta verdad de Dios, no hace mucho, en que todo lo que está alrededor que no tiene a Cristo está muerto, empecé a ver la vida de otra forma. Si yo estoy entre muertos, me tengo que despertar. ¿Sabe lo que está muerto? Lo que no tiene a Cristo, que es la vida de Dios. Lo que no pasa por Cristo, que es la vida de Dios. Lo que no está en el centro de la voluntad de Cristo, que es la vida de Dios. Pueden ser personas, pueden ser áreas específicas en nuestra vida, pueden ser ciudades. El baluarte que debemos de expresar es a Cristo. Pero para eso debemos despertarnos. La palabra dice, despertate, porque estás entre muertos. Despertate. Despertate, porque lo que se viene no es mejor. ¿Cuántos oran por una Argentina mejor? La locura que hemos hecho. Y Dios dice, no, lo tenés en la Biblia, no va para mejor. Todos oran por una economía fuerte en el mundo, que no haya hambre en el mundo. Aprendamos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todo se va a venir abajo. El problema es dónde estamos parados nosotros. No es que todo se venga abajo, porque eso es un hecho. Ahora, ¿dónde estamos parados nosotros? ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Y qué es lo que sostiene nuestra vida? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Si nuestra confianza está puesta en el sistema económico, déjame decirte que en cualquier momento colapsa y necesitamos una única moneda mundial, que también está en la Biblia. Si confías en el sistema político, geográfico, déjame decirte que vamos a las puertas de un nuevo orden mundial. Esa es el nuevo nombre de la historia en el que estamos transcurriendo, el nuevo orden mundial. ¿Sabes cuál es la pelea del último tiempo? Contra la iglesia, contra los que son de Cristo y los que son el pueblo de Dios. ¿Sabes cómo se llama? El último gobierno de la humanidad, el nuevo orden mundial. Un solo gobierno, una sola moneda, un mundo globalizado. En contra, el principio es en contra de Cristo. Y ya lo estamos estudiando, ya es parte del programa. ¿Y sabes qué es lo triste? ¿Sabes qué es lo triste? Que el diablo te lo presenta el plan de él así, a cartas abiertas. ¿Ustedes han leído, se han metido en internet? El plan está abierto. Eso es lo que vamos a hacer de aquí al 2030. Esos son los ítems. Pero la iglesia ignora. Nos debemos de despertar. No hay otra palabra, es despertar. Es despertar a lo que ya está sucediendo. Es despertar a esta generación a lo que tienen que hacer, a quienes son, cuál es el potencial y la eternidad que existe en ellos. Darle herramientas para que ellos sepan qué es lo que sí y qué es lo que no. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando el sistema avanza, lo que va haciendo con la generación de cristal es absorberlos.
¿Sabes por qué el diablo está tan empecinado en esta generación? La generación de cristal. Porque sabe que es la última generación la que lo mata, la que le da pelea, la que pisotea a través de la iglesia de Cristo la cabeza a Satanás. ¿Usted cree que debemos implementar en sus mentes, en sus corazones, los mismos principios de la generación de cristal? ¿Cómo serán? ¿Iguales? Y sí, si le metes lo mismo en la cabeza. Pero los principios que ellos deben de tener son los principios que Dios dice de ellos. Es inminente que nos despertemos, que hagamos algo, que escuchen cosas diferentes. Hay un libro que después de escribirlo este hombre lo mataron porque habla exactamente de las mismas de los mismos planes específicos, los que ellos conocían y los que él veía e investigaba. Se llama El Libro Negro de los Illuminati. Y él habla a grandes voces sobre estas realidades. Desapareció, obviamente. Pero ¿sabe qué? Eso me dice de que hay gente que sí entiende las maquinaciones, que sí las conoce. Y que la otra realidad es que la iglesia está entretenida en si los hombres para este lado, las mujeres para este lado, si las mujeres esto, si los hombres lo otro. ¿Entienden qué nivel estamos? ¿Qué me permite Dios? ¿Qué no me permite Dios? Ya son cosas muy emoción. La emoción le abre la puerta a la ventaja al Satanás. La emoción, en este caso Pablo hablaba de la tristeza, de la angustia, pero todas las emociones sin el gobierno de Cristo le abren la puerta a las ventajas que puede tener el sistema sobre los hijos de Dios. ¿Cuántos están cansados de eso? Mi idea es que se canse. Mi idea es que se canse de que el sistema lo esté usando para darle la gloria al sistema, cuando fuimos creados para darle gloria a Dios. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para eso le debo cerrar la puerta del gobierno de mi alma, absolutamente todo mi ser, entregárselo a Cristo y sea Él quien me domine. Porque Pablo acá les da un antídoto. Ahí mismo está. Estoy en tristeza, estoy angustiado. La solución a esto es el perdón. Esa es la solución. Porque es lo que me va a llevar a una bendición espiritual, a un principio espiritual que es amor, que es un fruto del Espíritu. Gobernando sobre lo que me hicieron, sobre mi emoción, sobre mi tristeza, sobre mi angustia, sobre mi enojo, sobre mi ira, sobre todas las emociones que tenemos. Arriba hay un principio espiritual que es un fruto del Espíritu que debe gobernar todas esas emociones, que se llama amor. Entonces podremos ganarle ventaja al sistema y no ignorar las maquinaciones de Satanás. La vez pasada hablábamos cosas que deberían ser más profundas. Seguimos con las emociones.
Y sí, si son las que abren la puerta. Todavía seguimos con las emociones. Y sí, si son las que hacen que el sistema gane ventaja sobre nosotros. ¿Cómo no vamos a entrar en cosas más profundas para que nos haga bolsa el sistema? Podemos entrar en cosas más profundas espirituales, pero ¿estamos preparados? Allí, otra vez. Despiértate, tú que duermes. Yo sé que a lo mejor usted no entiende la magnitud de esta palabra, pero sé que abrimos una brecha importante, porque hay una generación que debemos, y es responsabilidad nuestra, que debe de salir a flote y debe dar pelea. No es la generación de cristal, es la última generación que le aplasta la cabeza a Satanás proféticamente en Génesis 3:15. Tú le herirás en el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Esa es la generación en la que yo creo. La generación de la iglesia del último tiempo. La generación de los jóvenes que tenemos acá y que están afuera, que son hijos de Dios. Que no dudan en si, mamá, ¿tengo que escuchar esto o no? Investígalo. ¿A quién le da gloria? Si tenés internet, ¿a quién le da follow, como dicen los niños? ¿A quién le da rédito? ¿A quién seguís? ¿Hacen señas medias raras? ¿Tienen códigos medios raros? Cuida tu corazón, cuida tu mente. Cuida tus pensamientos, porque esos pensamientos le dan la apertura a tus emociones, que le van a dar la apertura a la puerta que gana ventaja el sistema. La raíz y el secreto es cuida tu corazón, cuida tus pensamientos, cuida lo que ves, cuida lo que escuchás. Tu corazón, tu alma, se nutre de tus sentidos. ¿Vos pensás que el diablo lo ignora? ¿O va a poner toda su artillería en lo que vos ves, escuchás, gustás? ¿Sabe que el sistema con este plan satánico se ha metido hasta en lo que comemos? ¿Sabía? Hay un pacto que firmaron esta gente, que es la gente que dice que no se va a salvar, obviamente, porque ya eligieron. Nos vamos a meter en sus comidas, nos vamos a meter en sus bebidas, nos vamos a meter en sus programas de estudios, nos vamos a meter en sus entretenimientos, en su música, en su alimentación. ¿Sabía que el sistema está metido en todo? ¿Sabía que hasta la pasta dental lo anula cognitivamente? ¿No lo deja pensar? El fluoruro. ¿Y qué es un invento de quién? No, si eso lo inventó un hijo de Dios, usted piensa. Iglesia, hay que despertar mucho. Y poner nuestros ojos críticos donde debemos ponerlos. No en los hermanos, no en los que somos. La solución para entre nosotros es amarnos, soportarnos y aguantarnos. Sobre todo, amarnos. Esa es la solución que le da la Biblia a los hermanos. Al sistema, ahí hay que estudiar un poquito más, investigar un poquito más y entender
que hay cosas que no sabemos, que nos gobiernan, aunque no estemos de acuerdo. Agarre su pasta dental, léala, vea si le hace mal a su cuerpo, y si no, elija si la usa o no. Vamos a estar todo con mal. No, hay otras alternativas. Pero hasta en eso el sistema es detallista, es meticuloso. Y los hijos de Dios nos comemos todos los mosquitos. Dígame, tengo que despertar. No es una charla de mala onda ni malas noticias. La mejor época de la iglesia se acerca, pero hay que prepararse. Hay que preparar una iglesia de carácter profético. Hay que preparar una iglesia que se anima a decir cosas que otros no se animan. ¿Sí? Lo tiene en cuenta que su cabeza va a ir cambiando, ¿no? Tiene que ir cambiando en pos al gobierno de Cristo sobre nuestras vidas, para que la gloria de Dios sea real. Pero hay detalles y detalles y detalles que debemos de empezar a rever para ver si es posible no ignorar las maquinaciones de Satanás. Es posible porque tenemos la mente de Cristo. Ahora, nuestra alma debe de entender que el gobierno de nuestro ser es Cristo gobernando nuestras vidas. Y que su luz, solamente su luz, hace retroceder las tinieblas. ¿Tenía miedo? No lo tenga. Porque no es malas noticias las que les vengo a traer. La luz de Cristo en nosotros hace retroceder las tinieblas. No hay lucha entre luz y tinieblas. Solamente la presencia de la luz hace que las tinieblas retrocedan. ¿Amén? ¿Lo cree? ¿Se va a poner a despertar? ¿Se va a poner a ver lo que es realmente importante? Deje sus emociones. El secreto es llevarlas a la cruz de Cristo. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Quiero orar. Le vamos a decir, Señor, te damos gracias.